sentimental es un tema que llevo un tiempo trabajando. Es un tema muy antiguo, debo decirle. Este tema de la pederastia empezó a surgir aquí en México, sobre todo hace más de 20 años, ustedes recordarán. Era una palabra que prácticamente no utilizábamos. Y lo curioso es que cuando a mí me empezó a interesar, fue en el contexto del psicoanálisis, porque estaba de moda en ese momento, estaba de moda Foucault, estaba de moda, bueno, no sé si decirlo así, pero Alush y Lacan, quienes habían hecho alusión al banquete de Platón para hablar de un tipo de eros y su relación con algunas formas del psicoanálisis. Entonces me llamó mucho la atención, me metí a trabajar ese tema, porque además también me interesaba la cuestión educativa. Y, y cuando empiezo a buscar toda la cuestión educativa, me doy cuenta que la pederastia está considerada dentro de los manuales de educación griega. Cuando en esa época, aparte de estas cuestiones de psicoanálisis que les menciono, estaba muy de moda la palabra, porque es cuando se empezaron a destapar todos estos escándalos de la iglesia, ¿sí? De los abusos sexuales, ¿verdad? Al interior de la iglesia, en contra de los niños. ¿Sí? Entonces, eso fue hace ya 20, 25 años. Entonces, bueno, fue un tema que me interesó muchísimo y como ya nos señaló ahorita Yolanda, voy a hacerles una pequeña exposición muy, muy breve, voy a compartirles un PowerPoint, sobre todo con algunas imágenes para llevar el hilo y dejamos toda la hora para que precisamente podamos profundizar en alguna cuestión que a ustedes les interese. Entonces voy a compartir mi pantalla. Bueno, el tema, quise ahora juntarlo así, ¿no? La pederastia socrática por un lado, y explicar un poquito, y el cuidado del alma, ¿sí? Porque este es un tema que me parece que corresponde al ámbito sí, ¿no? Entonces me parece que nos da mucho para reflexionar, y sobre todo este vínculo, que es el que yo he trabajado últimamente, porque lo volví a retomar. Pero Entonces, si le das clic ahí a la copita para que se ponga solamente la diapositiva, acá ¿a la qué, abajo, perdón? acá abajo a la copita al lado del libro, más a la izquierda de la pantalla, ahí, Ajá. no, ya te pasaste, Ay, ya te ajá. pasaste, ahí, no, en la otra, ¿En la primera? más para la derecha, más para la Ya, derecha. perdón. ¿A un lado del libro? A un lado del libro está como ahí, Pantalla. Ajá. ajá, ¿Así? sí, ya, Perfecto, ahí toda está. completa. Sí. Muy bien. Bueno, Gracias. entonces, rápido veremos algunas cuestiones generales sobre la pederastia, sobre todo la terminología, y y por otro lado la cuestión en su relación con el cuidado del alma. Obviamente voy a empezar, como mi formación me lo indica, ¿verdad? Pues con lo básico, con los términos. ¿Sí? Hay quien ha intentado decir, bueno, es que en Grecia eso no era pederastia, no, es horrorosa esa práctica, ese fenómeno. Vamos a decirle paiderastia, ¿no? Para distinguirla de la pederastia actual, que como lo digo yo en el argumento de esta charla, pues está condenada, perseguida judicialmente y está catalogada como una forma perversa dentro de los manuales de locura. Entonces, pero bueno, hay que decirlo, pederastia es la relación erótica, ¿sí? Está compuesta su palabra déjenme pasar a la que sigue, paidos y eros. ¿Sí? Y en la diapositiva anterior yo puse rápido eros para distinguirlo de filia y de agape. ¿Sí? En griego antiguo hay diferentes términos, diferente terminología, que no necesariamente son sinónimos exactos, como no lo son ninguno de los sinónimos, para mostrar los diferentes tipos de amor. Entonces sí me interesa que ubiquemos esta pederastia griega dentro del amor que corresponde, que es el amor totalmente apasionado, totalmente físico y sexual. ¿Sí? A diferencia de filía y agape, que son otro tipo de amor. ¿Sí? Filía mucho más general, agape también, sin ningún matiz sexual. ¿Sí? Entonces la pederastia sí se trata de esta relación entre erótica, ¿verdad? Entre un adulto que se le llama erastés y un erómenos
que es el jovencito. ¿Sí? Y la otra parte de la palabra la compone paidos, que ese es otro tema también. Todos los temas de la pederastia son bastante escabrosos, ¿no? Son delicados, pues causan mucha controversia, porque se dice, bueno, pederastia, amor de jóvenes, amor de muchachos, o deseo sexual por los muchachos, pero seguramente que no eran niños, ¿verdad? Entonces ahí hay también toda una corriente, ¿no? Que dice que no, que simplemente eran ya muy grandes, después de los 15, 16, pero bueno, la palabra paidos significa niño, ¿sí? Entre 7 y 14 años. Sin embargo, como vamos a ir viendo, una cosa es la pederastia como inició, como una práctica, como un fenómeno más bien erótico, como un tipo de deseo de un adulto por un niño, y cómo fue evolucionando en la misma Grecia, de manera que ese niño ya no necesariamente tenía 7 años, ¿sí? Ya estamos encontrando jóvenes más grandecitos. Entonces, bueno, yo les decía que me interesó en el terreno educativo, porque ahora los estudiosos de la literatura, de la cultura griega, precisamente para justificar la pederastia griega, la colocan en un contexto educativo. Sin embargo, la historia nos ayuda a decir que no siempre fue así, porque tenemos los mitos y tenemos la literatura. Entonces es muy famoso el mito de Zeus, que se robó a un niñito, a un niño, se lo robó porque le gustó y se lo llevó al Olimpo y lo tuvo con él toda la vida. ¿Sí? Y esas son esas imágenes. También se me pasó aquí poner la otra imagen del otro caso, también muy emblemático, que seguramente ustedes habrán escuchado, el famoso Layo, el papá de Edipo, ya en el territorio humano. También es muy famoso porque Layo no se robó, llegó a la casa, expulsado de su territorio, llega a un reino, ahí había un niño que se llamaba Crisipo, a Layo le gustó mucho y tuvo relaciones sexuales con él, lo violó. Entonces el papá enojado, el papá de Crisipo, le echa una maldición. Y de ahí viene toda la maldición de Edipo, el hijo de Layo. Ese es el origen. Entonces, pues, para que vayamos viendo los matices, ¿no? Si es permitida, no es permitida, en fin. Pero bueno, eso es en tiempos muy antiguos de Grecia. Cuando yo escuchaba, leía tantas cosas en esos 25 años atrás, que yo empecé a trabajar el tema, oía tantas cosas de la pederastia, que si era una cuestión de iniciación, que si se iban a los montes, los adultos y los niños, y allá pasaban cosas sexuales, y de eso dependía que te hicieras un hombre, en fin, todos esos ritos de paso. Sin embargo, bueno, y se dicen más cosas, ¿no? Sin embargo, cuando yo me pongo a buscar, pues me doy cuenta que no hay en la literatura más alusiones, no hay, y tampoco hay estudios, obviamente, en los mismos griegos, que nos hablen un poco más de esto. ¿Sí? Entonces, hay un gran salto hasta los diálogos de Platón, imagínense, el siglo V, final del siglo V antes de Cristo, donde empezamos específicamente en el banquete de Platón, a escuchar lo que esto significa. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí vamos a tener a varios comensales, entre ellos Sócrates, pero un grupo de ellos empieza a discutir sobre la pederastia, ¿no? Si está bien, si es incorrecta, si están permitidas las relaciones sexuales o no, pero en concreto, dejan ver muy claramente que era una relación muy positiva para la sociedad, por lo menos para cierto grupo, y que tenía este valor político, valor cívico, en la medida en que Eros sí lo puede ser. ¿Sí? Ahí dice muy clara la cita, ¿sí? Ya que obliga a poner mucho esmero, ¿verdad?, en relación a la virtud. Tanto el erastés, que es el adulto, como el amado pasivo, que es el que es amado, eromen. Entonces, concediéndole obviamente al Eros esta cualidad, ¿no?, de
querer ser a los ojos del amado o recíprocamente, pues una persona muy digna. ¿Sí? Entonces, recordemos que, bueno, en Grecia, pues no es que se la pasaban en guerra, pero había guerra. ¿Sí? En la época de Sócrates había también, ¿no? Entonces, se hacían estos grupos y en el terreno militar también era valioso, consideraba este fenómeno como valioso, ya que permitía como vínculos muy fuertes, dicen estos comensales del banquete de Platón. Y Esquines, ¿verdad? Un poquito más adelante, él dice en su obra Contra Timarco, dice, pues sí, yo también he tenido que ser Erastes de muchos. Sí, es un compromiso cívico. ¿Sí? Bueno, más allá de esto, no encontramos otra cosa. Entonces, en la búsqueda, pues yo sigo leyendo el banquete de Platón, sigo leyendo algunos otros diálogos, y me doy cuenta, ¿verdad? Como ustedes muy bien saben en psicoanálisis, pues que hay que buscar casos, porque se dicen muchas cosas y no encuentra uno casos concretos. Y para mí ese caso fue Sócrates, el filósofo Sócrates, ¿sí? Lo cual fue un gran problema. ¿Cómo ese maestro de virtud anda uno diciendo que es pederasta? Pues sí, sí es pederasta. Claro que sí, y les voy a decir por qué. Fíjense esta frase que me encanta, que está en el Fedro. Y al título que le pongo pederastia socrática, porque yo no puedo hablar de la pederastia general, más que estos detalles que les he dado, ¿sí? Algunos más, pero no tenemos alguna otra prueba, ¿sí? Más que estos textos de Platón en el contexto de un Sócrates. ¿Sí? Entonces, bueno, no le lanzarán alas antes de tanto tiempo, excepto el que haya practicado la filosofía de manera correcta o la pederastia con filosofía. ¿La pederastia con filosofía? ¿Qué es eso, no? Pues bueno, eso es lo que les voy a ir contando. Sócrates es el iniciador de la filosofía griega, como filosofía propiamente dicha. Porque si bien reconocemos que hay filósofos previos, bueno, nosotros ya en los manuales de filosofía les llamamos filósofos, antes de Sócrates se llamaban fisiólogos o físicos, es decir, como la palabra que tengo ahí arriba, físicos. Eran estos mal llamados presocráticos. ¿Sí? Pero no me gusta la palabra presocráticos porque los hace a los anteriores, los devalúa de alguna manera, por lo cual no le gusta a mucha gente, ¿verdad? Pero lo que quiero marcar con esto es que Sócrates precisamente marca un antes y un después, ¿eh? De la cultura, de nuestra cultura incluso, como vamos a ir viendo. Entonces estos físicos son los típicos filósofos de la ontología, ¿sí? Ontólogos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Que trabajan toda esta cuestión de la naturaleza, porque física es naturaleza, ¿sí? Los que se preocupan por los elementos que contiene nuestro mundo. ¿Sí? Entonces, era una filosofía o una manera de pensar, ¿no? Fisiología, donde el hombre ni siquiera se mencionaba. ¿Por qué? Porque estaba incorporado a ese todo, a ese universo, a esa naturaleza del todo. ¿Sí? Pero llega Sócrates en un contexto histórico muy especial, ¿verdad? Del cual ahorita pues no les voy a hablar, y no es casual que desarrolla un movimiento de introspección, ¿sí? Y dice, ahora no es, ya no me interesa todo, al principio sí, obviamente, pero ya no me interesa el universo, me interesa el hombre, y específicamente las normas de conducta. ¿Por qué el hombre hace lo que hace? ¿Sí? Porque él nota, pues les decía de la época, una época de mucha decadencia, una época de mucha demagogia, una época de mucha ignorancia, ¿no? Entonces él, desesperado, se va por esta vía, de proponer una filosofía que ahora le dicen filosofía moral, también le llaman filosofía práctica, porque eso es lo que él pretende, y que el ser humano, que los filósofos, porque ahora se llamarán filósofos, se preocupen y se ocupen del cuidado de sí mismos. Para eso, bueno, él en los diferentes diálogos, sobre todo hay uno especial que es el Alcibiades, donde él nos va llevando de la mano
donde él nos va llevando de la mano en el diálogo con Alcibíades de esta invitación a los jóvenes para que se cuiden a sí mismos, que inicia, ¿verdad? Dice él, con el conocimiento de sí mismo. Esta frase también que seguramente habrán escuchado ustedes, el Notix Autón, y conócete a ti mismo, esta máxima, esta fórmula que se hizo famosa en el contexto socrático, ¿verdad? Él la hizo famosa porque decía cómo nos vamos a cuidarnos a nosotros mismos si no nos conocemos. Primero hay que conocer. Y luego de ahí viene el segundo paso, el cuidarnos. La famosa, no sé si la habrán escuchado, porque esa sí es una frase de la cual se habló mucho en literatura psicoanalítica, del epimeleia geutu, y bueno, es el tema de Foucault en el libro, en sus libros, sobre las técnicas del cuidado de sí. ¿Sí? El famoso epimeleia geutu, perdón, el cuidado de sí. Entonces, en este diálogo de Alcibíades, él va relatándole, va llevándolo de poquito a poquito, como son todos los diálogos, con preguntas y respuestas, diciéndole que, bueno, no porque se cuide alguien del el cuerpo, que ejercite a alguien el cuerpo, significa que se cuida a sí mismo. ¿Bien? Y entonces lo dice perfectamente con todas sus letras. Cuidado de sí mismo corresponde al cuidado del alma. Al cuidado del alma. Eso es lo que hay que cuidar. No el cuerpo. Y entonces Alcibíades, en el diálogo ese del mismo nombre, le pregunta, ¿y cómo le hacemos para eso? ¿Cómo nos vamos a cuidar nosotros mismos? Bueno, pues ahí entra la relación con la pederastia, porque es el método de la erótica, el método del héroe, el método de la seducción. Antes, nada más esta pequeña digresión acerca del alma, dije, en griego. En los diferentes diálogos de Platón, Sócrates nos va construyendo toda su teoría sobre el alma. ¿Sí? Primero, obviamente dividiéndola, diferenciándola del cuerpo. Fíjense, esta separación del cuerpo. Y eso es muy importante, ¿no? Para el territorio de la psicología, porque se trabaja mucho esa cuestión, ¿no? Esa unidad cuerpo y alma. Y cómo aquí vemos a un Sócrates que decide separar el cuerpo del alma. Y por si fuera poco, va a dividir el alma también en pedacitos. ¿Sí? Entonces aquí, permítanme nada más rápido leerles en resumen esta cuestión de las almas, porque es un tema importante para que vayamos comprendiendo. Por un lado, Sócrates dice que las almas son, bueno, que las almas tienen alitas, imagínense. Y entonces dice, resulta que las almas tienen alas y empiezan a volar hacia arriba de la bóveda celeste. Dice, la de los dioses superan la bóveda celeste. Y desde ahí ven, imagínense, ¿qué ven? La realidad. Toda, completa, la totalidad. ¿Sí? Acuérdense que estamos en terreno de la filosofía. Dice, y entonces las alas de los que van a ser filósofos van persiguiendo a las alas de los dioses, a las almas, perdón, aladas de los dioses. Y van, y van, y van, y van, y casi llegan hacia arriba, ¿no? Entonces ellos son como los segundos en haber contemplado esta realidad. Pero después siguen todos los demás. Y entonces como muy rápido se cayeron, porque se calientan las alas, no llegaron. Entonces esos son almas que se van a incrustar, pues se van a poner o colocar en cuerpos de políticos, en cuerpos de, en fin, de artesanos, comerciantes, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es una de las maneras de explicar. ¿Y por qué es muy importante? Porque esto tiene que ver con pues con el origen de toda esta filosofía que encuentra precisamente su referente en el terreno de la religión, en el terreno de la doctrina pitagórica y órfica. Esto que les acabo de decir, que da pie
al tema, ¿verdad? Al concepto de la transmigración de las almas, ¿sí? Que es lo que está diciendo de alguna manera Sócrates, cuando dice se caen y se ponen en los cuerpos. Es un tema que trabaja mucho Sócrates, y que tiene que ver, y lo dice muy, muy claramente en el Fedón, tiene que ver con un maestro que venía de haber estado con Pitágoras. Y entonces, bueno, porque no sé si ustedes saben, ¿verdad?, que al lado de la religión olímpica, estos Zeus, Apolo, todos estos dioses que son más bien divertidos y demás, están las religiones de este tipo, ¿no? Iniciáticas, mistéricas, y que tienen que ver con sectas. A Pitágoras, si ustedes les menciono Pitágoras, seguramente estarán pensando en su lado de matemático, y por supuesto, que es como se le conoce. Pero Pitágoras tenía una secta donde supuestamente, ¿verdad? Se juntaban y él era el gran gurú, no lo veían quién sabe en cuántos años, ahí comían todos, tenían que dar su dinero, y vivían en comunidad. ¿Y todo para qué? ¿Cuál era el objetivo? Conseguir un alma pura que transmigrara en una persona lo más valiosa que se pudiera. Porque esta teoría de la transmigración de las almas, pues todo eso que le estoy diciendo está en el banquete, en el Fedón, perdón. Tiene que ver, no solamente, perdón, transmigran las almas en los humanos, también en las plantas y en los animales. ¿Sí? Entonces dependía cómo te portaras en una vida, ibas transmigrando a las siguientes. ¿Sí? Entonces hay toda una cantidad de citas de Sócrates indicando que ese es su antecedente. ¿Sí? Y bueno, pues también hay unas citas muy, muy divertidas de Pitágoras, ¿verdad? Donde él dice, según recoge Diógenes Laercio, donde él mismo nos cuenta, Pitágoras, su propia historia de transmigración, es muy divertida. Les las voy a leer rápido. Heráclides refiere que Pitágoras decía de sí mismo que en otro tiempo había sido Etálides y tenido por hijo de Mercurio. Que el mismo Mercurio le tenía dicho pidiese lo que quisiera, excepto la inmortalidad, y que él había pedido que el que vivo o muerto retuviese en la memoria cuando sucediese. Que tiempo después de muerto pasó al cuerpo de Euforbo y fue herido por Menelao. Sí, Menelao, el de la Iliada. Que siendo Euforbo, dijo había sido en otro tiempo Etálides, y que había recibido de Mercurio en don la transmigración del alma, como efectivamente transmigraba y circuía por todo género de plantas y animales. Que después que murió Euforbo se pasó su alma a Hermótimo, que después que murió Hermótimo se pasó a Pirro, y finalmente que después de muerto Pirro vino a ser Pitágoras, y que se acordaba de todo. Sí, lo cual da pie a la otra teoría filosófica de Sócrates, que tiene que ver con la reminiscencia de las ideas. Sí, pero es porque se supone que ya sabemos todo cuando nacemos, y nada más aprender es recordar. Sí, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, bueno, Sócrates se adhiere perfectamente a esta corriente de la transmigración de las almas. Esas son las almas aladas. No, perdón, esas son ya el alma inmortal, que es la otra teoría que les acabo de decir. ¿Sí? Él habla todo el tiempo del cuidado del alma con un objetivo. Dice, el alma, ¿sí? Buscamos que el alma sea inmortal. E incluso hay una frase que dice que no es otra cosa la filosofía, que estar ejercitándose, ¿sí? en el morir, ¿sí? En el estar muerto, pero bueno, se trata de que el alma reviva. Eso sería en el Fedón. La primera está en el Fedro, el alma inmortal, y por último, la otra vertiente del alma, la otra teoría, todas juntas, ¿verdad? Están ligadas, por supuesto, pero las desarrolla así. Y por último, el alma racional e irracional, como les decía, va a llevarnos en la República a decirnos con detalle que el alma se divide primero en dos partes, y luego le corrige y dice, no, en tres, ¿no? Y una tiene que ver, dice, con la razón, la otra irracional, álogos. Dice, pero después divide la irracional, la divide en dos. Dice, una tiene que ver con la cólera y otra tiene que ver con los deseos.
la comida y la bebida dice, pero específicamente el deseo sexual. ¿Sí? Esta teoría es muy importante porque pues, nos ubica el eros, ¿verdad? En la parte irracional del alma. Y vamos viendo hacia dónde nos lleva Sócrates con estas teorías del alma. ¿Sí? Aquí también, en el Fedro, hace una alegoría del alma diciendo, pues es que no la puedo definir, pero sí les puedo decir a qué se asemeja. Y se asemeja a la conducción de un coche. Dice, nuestra alma es un conductor y dos caballos. Un coche, ¿verdad? El conductor de un coche que se sube, así, un coche griego, ¿verdad? Jalado por dos caballos. Uno bueno y uno malo. Así de moral, ¿eh? Uno obedece y el otro es muy complicado. Entonces los deseos, que están en la parte irracional del alma, pues nos jalan, ¿no? Nos jalan, pero la parte racional tiene que triunfar. ¿Sí? De eso se va a tratar. Y bueno, me encanta esta escultura, ¿verdad? Me encanta, aunque no es original griega, por supuesto, es mucho tiempo después. Resume lo que yo aquí les estoy empezando a decir, que es la relación de psique y eros. Sócrates es precisamente el promotor de esta relación de psique y eros. Y de hecho, en honor a él, la hizo el escultor que se me fue el nombre, que la hizo. Y esta imagen me parece que resume, ¿no? Me parece preciosa. Pues vamos a continuar. Cuando Alcibiades le dice a Sócrates, lo convence, sí, tengo que conocerme a mí mismo para cuidarme a mí mismo. Ese cuidarme a mí mismo significa cuidar mi alma, perfecto, pero ¿cómo le hago? Y Sócrates le dice, pues te voy a decir. Y es lo que yo trabajé como el método pederástico de Sócrates específicamente, les vuelvo a insistir. ¿Sí? Basándome, en en los actos y palabras de Sócrates en los diversos diálogos de Platón. ¿Sí? Los fui buscando, los fui leyendo y empecé a encontrar similitudes que me llevaban a decir, ¿no? De alguna manera un poco, para organizarme a mí misma, pues que era un método. ¿Sí? Entonces, bueno, es un método erótico porque la base es este ero. Y ahí les pongo, ¿verdad? Muy importante, la concepción erótica de Sócrates, es decir, la esencia de Eros, que aquí cualquier psicoanalista lo sabe, pero Sócrates también ya lo sabía. Y entonces es muy importante esa esencia de Eros para lo que él quiere lograr. Y me explico. Ahí en el banquete de Platón, cuando están todos los comensales, incluido Sócrates, platicando, se les ocurre que van a hacer su disertación acerca de Eros. Y entonces empiezan 5 personajes, un poeta cómico, un poeta trágico, un médico, y así, un político y demás, diciendo un discurso sobre Eros. Son muy interesantes, yo creo que ya los han leído la mayoría de ustedes, pero en conclusión, en resumen, los 5 discursos hablan de lo maravilloso que Eros es, ¿no? Porque como les decía, trae muchos bienes, porque implica relaciones muy provechosas. Eros es completísimo, tanto así que viene el mito de Aristófanes, ¿no? De la media naranja, ¿sí? De un cuerpo en esfera que está pegado, cuando, imagínense, o sea, no puede ser más ligado Eros, que definen estos 5, a la idea de completud, a la idea de lo maravilloso y perfecto que es Eros. Así lo dice. ¿Sí? Y entonces siguen y siguen y siguen y siguen. Hasta que le llega el turno a Sócrates. Y dice, pues fíjense que no estoy de acuerdo para nada en esto. Y entonces nos va a decir que él aprendió todo lo que sabe de Eros de otra persona, ¿sí? De una tal Diotima. Y nos dice, no, fíjense en la ascendencia en el origen de Eros. Y nos empieza a contar el mito del nacimiento, bueno, más que del nacimiento, como les decía, los padres de Eros. Dice, Eros es
el hijo de Penía y de Poros. ¿Sí? Penía es la pobreza y Poros el recurso, la abundancia. Bueno, aquí no le puedo dejar de decir, ¿verdad?, que François Dabuan, cuando hace referencia a esta ascendencia de Eros, del banquete, del mito de Sócrates, que cuenta Sócrates, dice, no, es un error decir que es hijo de la pobreza y la riqueza o la abundancia, porque poros, en su sentido perfecto, vean, poros pasa al español como poro. Poro significa el pasaje, el paso. ¿Sí? Entonces, a ella eso obviamente le da para pensar lo de otra manera, ¿no? La relación de Eros con algo que pasa, con esa cuestión. Pero bueno, aquí lo que nos quiere marcar Sócrates es que es hijo de dos contrastes, ¿se dan cuenta? Por eso es que se ha optado por esa traducción, la pobreza y la riqueza. ¿Por qué? Porque entonces sigue desarrollando los elementos característicos de Eros. Dice, Eros es un intermedio, es un daimon, no es un dios, pero tampoco es un humano. ¿Ven? Sócrates también inaugura esta manera dicotómica de los opuestos, pero para poner un intermedio. Entonces dice, Eros, puesto que su padre es la abundancia y su madre es la pobreza, ¿no?, es un daimon que le hace no tener, ¿se dan cuenta?, la falta, y por lo tanto querer, desear algo como su padre, la abundancia de su padre. Entonces es un daimon. ¿Para qué nos dice eso? Para explicarnos, como les digo, el intermedio de las cosas. Para específicamente un tema que a él le interesa, que es el de la filosofía. Dice, el filósofo, que es una palabra que se inaugura, ¿no?, con él, en la palabra filósofo y filosofía, dice, es una posición intermedia. Dice, por un lado tenemos a los dioses y a los sabios, una posición intermedia respecto al saber. Por un lado tenemos a los dioses y a los sabios. Esos ya tienen todo saber, ya saben todo. Los sabios ya saben todo. Los dioses, pues ni se diga, pues no hacen nada. Por el otro lado están los ignorantes, que son tan ignorantes que no saben que no saben. Nunca van a querer saber. Dice, pero hay un intermedio. La persona que sabe que no sabe y quiere saber. La persona que está en falta. Dice, ese es el filósofo. Esos son los filósofos que él quiere formar y que él anda buscando. Entonces, conclusión, lo dice en el banquete, Eros es filósofo. Y Eros es un ser en falta. De hecho, es la condición para que seas filósofo. Y entonces, esto se los digo porque, habiéndolo dicho, empieza pues la cuestión, ¿sí?, de buscar estos filósofos que tengan esta falta. Esta palabra falta, en griego se dice endees. Entonces, yo lo que les estoy diciendo es tal cual, o sea, parece tal cual. Puede sorprendernos estas palabras, ¿no?, pues, tan ligadas al contexto psicoanalítico, pero son tal cual las palabras. Entonces, bueno, yo ahí les pongo 3 ejemplos, Lisis, Cármides y Alcibíades, 3 jóvenes griegos, y cada uno de ellos tiene un diálogo. Entonces, Lisis es el de la amistad, Cármides es el de la sofrosinia, o sea, la templanza, y Alcibíades, o de la justicia. Y ahí yo le puse, en esta parte como del método, la elección del erómeno. ¿Por qué? Porque resulta que Sócrates se lanza, entonces, a buscar a este ser en falta, a este joven que quiere ser un filósofo. Y lo vamos viendo en estos diálogos, por ejemplo, en el de Cármides, que llega de la batalla, una batalla de Potidea, porque les digo que estaban en guerra en ese momento Atenas contra Esparta, y, y se encuentra a dos amigos de él, y le dice, ¿cómo estás? Pues muy bien, perfecto, la batalla y demás. Dice, ¿a dónde vamos? Vamos a la palestra, donde están los jóvenes.
Dice, bueno, pero primero díganme, ¿quién es el del momento? Porque pues obviamente Sócrates había ido a la batalla mucho tiempo. ¿Quién es en este momento el joven más ilustre, ¿no? Incluso llega a decir el más guapo, el más inteligente. Y todos dicen, pues Cármides. Cármides. Ah, pues bueno, muy bien. Dice, ¿cómo le vamos a hacer para atraerle? Y dice el tío de Cármides, que es uno de los interlocutores, le dice, mira, en la mañana él estaba padeciendo un dolor de cabeza. Vamos a decirle que tú eres médico y que le vas a dar un remedio. Pues bueno, se meten a la palestra, se ponen a un lado y mandan traer a Cármides, que está con un grupo de jovencitos, obviamente era un jovencito, y lo trae. Y le dice, perdón, aquí sí voy a leerlos porque me gusta muchísimo. Se acerca a Cármides y le dice, bueno, Sócrates, ¿tienen mi remedio? Sócrates dice, ¿cómo? ¿Conocen mi nombre? ¿No? O sea, ¿cuál engaño ni cuál engaño? Cármides sabía quién era Sócrates, porque todo mundo sabía quién era Sócrates. En esa época Sócrates era ya muy importante. Y no digamos, pues, su aspecto físico, ¿verdad? También muy singular. Y bueno, pues sí, le dice Cármides, claro que sí, todo el mundo conoce tu nombre, ¿no? Yo te veía junto a mi tío Critias jugando cuando yo era un niñito, ¿sí? Entonces, bueno, ese fue el primer encuentro con Cármides. Y con Lisis, fíjense, con Lisis, también un jovencito, llega Sócrates y dice, vamos al gimnasio o la palestra, no recuerdo, y dice, ¿quién es ahí el más guapo, el más famoso ahorita, el que tiene más popularidad, por decirlo, en términos coloquiales? Ah, pues Lisis. Y entonces llegan y lo ven a Lisis con un grupo de jovencitos a su alrededor, ¿saben? El grupo populares que siempre tienen un séquito de seguidores, ¿no? Un séquito, perdón, de jóvenes. Y entonces nos dice Sócrates, nosotros entramos, pasamos por todo y nos fuimos a poner exactamente del lado opuesto. Y yo les digo, pues, lo está haciendo a propósito, se quiere dar a notar y lo logra. ¿Sí? Lisis, nos cuentan en el diálogo, no deja de voltear a ver a Sócrates, no se muere por ir a ver. Entonces, este movimiento, ¿no? De llegar de Sócrates y de no voltearlo a ver, sino pasarse exactamente al otro lado, créanme que fue con, con motivación. Y entonces Lisis después se acerca, porque escucha que que Sócrates está empezando a hablar, y se le empiezan a acercar todos, y Lisis también se le acerca. Eso fue el caso de Lisis. El caso de Alcibíades, ellos ya se habían encontrado en una de las batallas. De hecho, hay toda una historia ahí, ¿no? De que sí lo salvó a Sócrates, Alcibíades, etcétera. Pero nunca se habían vuelto a hablar. Hasta que encontramos en el diálogo Alcibíades, Sócrates apareciéndose como un fantasma, imagínense así, se le ponía enfrente y donde salía Alcibíades lo veía como una sombra, ¿no? Y así iba. Al día siguiente lo mismo, no sabemos cuánto tiempo llevaba haciendo eso Sócrates, pero en el caso en el diálogo de Alcibíades decide acercarse y decirle, ¿qué pasó? O sea, desde hace mucho me quiero acercar porque me está siguiendo. ¿Qué quieres? ¿Sí? Es decir, Sócrates se estaba mostrando, se estaba dejando ver, ¿sí? Pero, bueno, eso pasó en el caso de Alcibíades. E incluso, fíjense, muchos años después, en el banquete, muchos años después, muchísimos, Alcibíades resume, dice, estás aquí de nuevo, le dice a Sócrates, acechando, tal como acostumbras, apareciéndote de repente donde yo menos pensaba que estuvieras. Entonces, bueno, ese era, digamos, su modus operandi. ¿Qué quería hacer él? ¿Qué quería hacer Sócrates con eso? Pues precisamente lo que tiene que ver con el eros y la falta. Tocarlo en el punto ¿sí? De su narcisismo, por decirlo de alguna manera, de su creída completud que le hacían sentir todos los demás,
Porque imagínense, estamos hablando de jovencitos de 16, 17 años. Y cuando Sócrates se le paró a Alcibiades ahí, y Alcibiades decide enfrentarlo, Alcibiades era un joven de 17 años que estaba a punto de entrar a al tribunal a decir todo un discurso a los atenienses para convencerlos de dejarlo ir como guía en una de las batallas, me parece que a Italia, de la guerra, en contra de un general pues mucho más experimentado. Quería que lo pusieran a él, ¿no? Iba a echarse todo un rollo de la justicia, por eso el diálogo se llama La Justicia. Entonces, de esa calidad eran los jóvenes en el sentido de la soberbia, por decirlo de alguna manera. A Cármides, que el diálogo se llama La Templanza, o Sofrosines, la inteligencia, ¿cómo decirlo? Emocional, la prudencia en el sentido de las pasiones, un tipo de sabiduría. Decían que Cármides era el ser más templado. Imagínense un jovencito de 16 años, ¿no? Con toda la pasión a flor de piel, me imagino, con todas las ganas, no sé. En fin, y Lisis, todo el mundo decía, bueno, que era un gran amigo y en fin, toda esa cuestión. O sea, estamos hablando de tres personajes muy, que Sócrates puso en la mira por algo, ¿sí? Y este primer paso, que puede ser insignificante, que puede parecer insignificante, pues no lo era, se estaba mostrando y era apenas el primer enganche, y lo lograba, como se dan cuenta, ¿sí? Entonces, bueno, reconociendo la falta, le puse yo después. Ahí viene el desarrollo de todos los diálogos. Yo intenté como separar algunas citas, pero no, en todo el diálogo hay que leerlo todo para que noten pues el estilo dialéctico, ¿verdad? Que es uno de los instrumentos retóricos de Sócrates, con el que él se comunica con los otros. ¿Sí? Es una serie de preguntas y respuestas para tratar de llegar a alguna definición de algún concepto, por eso los diálogos tienen el nombre de un concepto. Entonces vamos a ir viendo cómo con Cármides le empieza a hacer preguntas directas Sócrates y a Lisis igual, sobre la amistad, ¿no? Y sobre el amor de sus papás, etcétera. Y los va llevando, pero se lleva todo el diálogo en eso. Y en Alcibiades le empieza a hablar sobre el tema de la justicia, ¿no? Enterado de que va a entrar al tribunal a hablar de eso. Y entonces empiezan las definiciones. ¿Tú crees que la justicia es esto total? Y empieza así, no, y empieza, lleva. ¿Para qué? Para que en el nivel, digamos, intelectual, y ahora con Lacan, pues decir simbólico, ¿verdad? Podemos decir simbólico, ellos pasen a la duda, ¿sí? A la incertidumbre de lo que creen que saben. Entonces, bueno, ¿cómo le hacían? Con estos instrumentos retóricos de los cuales les acabo de mencionar, la dialéctica, y específicamente en los manuales de retórica hay uno que le llaman el elenco, que es precisamente una serie de preguntas y respuestas, pero no crean que de cualquier manera hechas, ¿eh? Tienen un estilo hecho, ¿sí? De manera que va cerrándole al interlocutor y al final nada más puede responder no al final, todo el diálogo, solamente puede responder con sí o con no, cayendo en contradicciones, llevándolo, encerrándolo, y al final no llegan a nada. Entonces, bueno, eso es el famoso elenco. Estos elementos retóricos, estos instrumentos retóricos, son típicos de Sócrates, ¿sí? Hay quien también menciona, cuando suena el método socrático, la mayéutica y demás. Esas son cosas que no se sostienen, ¿sí? La mayéutica solamente lo menciona una vez, pero solamente hay un ejemplo donde él supuestamente hace parir las ideas de otra persona. Sí, creo que ese es el teteto. Entonces, bueno, en estos tres diálogos que yo estoy utilizando, vemos este elenco, este diálogo que los va encerrando.
en un no saber. ¿Sí? E incluso, fíjense, no solamente lo hacía con los jóvenes. Sócrates se la pasaba en la calle, por supuesto. Y era una época de efervescencia cultural también, y entonces era una época donde entraron los famosos sofistas, estos a los cuales desprecia tanto Platón, porque cobraban por enseñar. Y entonces ellos eran también sus blancos perfectos, ¿no? Les gustaba mucho también practicar esta dialéctica o esta elenjos para avergonzarlos delante de los jovencitos que estaban siguiendo a Sócrates, lo cual también le ayudaba bastante, ¿no? Entonces tenemos ejemplos, por ejemplo, en el Hipias Menor, el diálogo Hipias Menor, donde después de haber platicado con Hipias sobre un tema, dice Sócrates a Hipias, admirable fórmula, Hipias, solo que yo me atrevería a suplicarte que no te rías de mí, si acaso te comprendo mal y si multiplico mis preguntas. ¿Puedo hacerlo? O sea, el hombre es muy inocente, ¿no? Decía, no sé nada, yo quiero, enséñame, Hipias, que era un sofista. Igual que un Protágoras, que era otro sofista. Dice, si yo deseo discutir contigo, Protágoras, no me atribuyas otros motivos, por favor, que el deseo de poner en claro una serie de cuestiones que me turban a mí mismo. Es decir, él se colocaba como un ser ignorante, que realmente, no ignorante, como un filósofo, que realmente quería saber. ¿Sí? Pero bueno, en el caso de los jóvenes tenía esta motivación, ¿no? de engancharlos. En el caso de los sofistas era avergonzarlos. Bueno, entonces, ¿qué sucedía después de esta táctica, después de este instrumento que utilizaba Sócrates en cada uno de estos tres diálogos? Pues efectivamente tenía éxito. Cada uno de los tres, bueno, en el caso de Lisis, el pobre, pues él se quedó callado porque se lo llevó un esclavo, fíjense qué ironía, un esclavo que era su cuidador, su pedagogo, porque ya le hablaban, tenía que llevarlo a sus papás, ¿no? Y pero en el caso de Cármides y Alcibiades, llegan a la conclusión, ¿verdad?, de que no saben realmente. En el caso de Lisis le dice, al final, dice, bueno, antes de que se vaya porque se lo van a llevar, si tú tienes necesidad de maestro, porque hacia ahí fue llevando la plática, significa que aún no tienes entendimiento. ¿Sí? O sea, eso le dijo cuando Ulises ya tenía un pie casi afuera. ¿Sí? Bueno, en el caso de Cármides, después de llegar con un remedio mágico para su dolor de cabeza y descubrir que realmente él sabía quién era Sócrates, empieza a preguntarle lo de la sofrosina y le dicen, todos saben que tú eres el más prudente, todos dicen. Y ya empiezan a discutir sobre ese tema a través del elenco y le dice al final, le dice Sócrates, dime tú mismo si estás de acuerdo con esto y afirmas que participas ya lo suficiente de esta sofrosine o te falta. ¿Se dan cuenta? O sea, hasta le pone te falta. Y dice, Cármides confiesa no saber responder. Dice, pues si lo niego, dirá que los demás que lo consideran prudente mienten, porque todos lo consideran sofron, perdón. Y si se alaba a sí mismo, parecerá odioso. ¿Sí? Entonces, en el caso de Alcibiades, la pregunta es, de Sócrates le dice, y no se ha dicho respecto a lo justo y a lo injusto que el hermoso Alcibiades, hijo de Clinias, no es conocedor, pero cree que lo es, y está a punto de ir a la asamblea para aconsejar a los atenienses acerca de lo que no sabe. ¿Y qué pasa después de esto? Que Alcibiades responde, por los dioses, Sócrates, ni yo mismo sé lo que digo, y es posible también que desde hace tiempo lo haya pasado por alto, siendo considerado el más torpe. E incluso Alcibiades, en el banquete, como les decía que ya habían pasado 20 años de esto, ya era una Alcibiades grande, nos recuerda su sensación, ¿no?, ante Sócrates. Después de escuchar a Pericles y a otros muchos buenos oradores, creía que hablaban bien, pero nada semejante experimenté, ni nada había perturbado mi alma, ni me irritó tal como me encuentro ahora, comportándome como un esclavo. En cambio,
Muchas veces he sido tratado por este Marcias de tal manera que me hizo pensar que no era digno vivir como lo hago. O sea, clarísimo. Eso fue en el caso de Alcibiades. En el caso de Lisis, les digo, se lo llevan, pero Sócrates reitera, nos hemos convertido en motivo de risa, yo que soy un hombre viejo y ustedes. Pues los que se han ido dirán que nosotros que nos consideramos amigos, aún no llegamos a revelar que es un amigo. Y en el caso de ser de Cármenes, ya se los leía, así, ahora estamos vencidos desde cualquier perspectiva. Y son palabras de Sócrates. Y no podemos descubrir, cualquiera de los que estamos presentes, a qué expresión el encargado de dar los nombres asignó el de prudencia, de Sofrosine. Eso lo dice Sócrates. ¿Sí? O sea, es como un cierre. ¿Sí? ¿Y qué tenemos como consecuencia después de estas afirmaciones que les acabo de decir de Sócrates en los 3 diálogos? Tenemos a un Cármides que humilde le dice, por Zeus, ciertamente yo, Sócrates, no sé si soy o no Sofrón. Sin duda creo necesitar el encantamiento y nada me impedirá que sea sanado por ti con la fórmula mágica, todos los digas, hasta que tú digas que lo soy suficientemente. O sea, una demanda tal cual, ¿verdad? Y en el caso de Alcibiades, porque de Lisis no tenemos nada, le dice, ¿y cuáles son tus pensamientos respecto a ti mismo? ¿Quieres quedarte en el estado de ahora o aplicarte un nuevo cuidado? Le dice Sócrates a Alcibiades, después de que aceptó que no saben nada de justicia, ¿no? Pues, ¿qué le dice Sócrates? Por favor, Sócrates, no me abandones. O sea, lo consiguió perfectamente. Ese era, para mí, el inicio de esta relación filosófica, pederástica, ¿verdad? Con esta, explotando esta esencia del Eros, ¿no? En relación a su falta. Pero bueno, ¿qué pasaba después de eso? Lo que sabemos por los diferentes diálogos y que vamos viendo a Sócrates, y también porque lo dicen, es que hay un acompañamiento, hay una relación de Erastés, Erómeno. Sócrates dice que él no quiere ser maestro ni alumno, no le llama así a la relación, sino Erastés, el que desea, y el deseado, ¿sí? Y así se iban juntos, como les decía, en pareja o en bola, mucho, escuchando al gran Sócrates, ¿sí? Haciéndoles sentir que eran pues lo más valioso para ellos, ¿no? Como pasa en cualquier relación erótica. ¿Sí? Es una sensación impresionante, ¿sí? Es una fantasía de creer que ese otro que nos ama, que nos desea, nos completa. Por eso hay sociólogos que dicen, por eso el Eros es muy educativo, porque se vuelve súper creativo los enamorados, ¿no? ¿Sí? Quieren ser uno para el otro, quieren ser lo mejor uno para el otro. Y bueno, Sócrates tal cual se los decía, por lo menos Alcibiades le decía, yo tengo 2 grandes amores, la filosofía y tú, Alcibiades. O sea, les demostraba su amor. O sea, se mostraba como un enamorado, como un Erastés. Y ahí se la pasaban. Entonces, déjenme um, sí, una cita que resume esta cuestión que les acabo de decir con estos ejemplos, que nos dice Sócrates, nos lo dice muy, muy claramente en el banquete. ¿Sí? Lo dice Alcibiades. Pues ustedes ven que Sócrates se encuentra enamorado de los bellos. No le dice Alcibiades, dice otra persona. Pues ustedes ven que Sócrates se encuentra enamorado de los bellos y siempre está a su alrededor y lo dejan turbado. Y además ignora todo y nada sabe. Es como la esencia, ¿se dan cuenta? Siempre junto a enamoradísimo de los más guapos y además ignora todo y nada sabe. Otra vez, la relación entre eros, pederastia y filosofía moral y cuidado del alma.
Y hay una cita en el ISIS, yo sé que les mencionaba, donde hay uno de sus compañeros amigos, Hipotales, perdón, está súper enamorado de Lisis, porque les decía yo que eran además súper guapos, guapísimos. Y entonces Sócrates le dice, lo ve que está sufriendo, y le dice, es necesario, Hipotales, hablar a los niños rebajándolos y demeritándolos, y no del modo que tú haces, hinchándolos de orgullo y debilitándolos. Sí, o sea, Sócrates lo dice muy, muy claramente en el banquete. Yo solo sé de amor. Esta famosa frase de solo sé que no sé nada, eso olvídenla, está demostrado que no se encuentra en ninguna parte, pero la frase que dice Sócrates es, yo no sé de otras cosas, yo solo sé de amor, yo solo sé de Eros. Y creo que estos detalles, esta práctica que se va viendo en los diálogos, pues lo demuestra. Tanto así que Lacan lo consideró en esta parte erótica, en esta concepción, el precursor del psicoanálisis. No es poco, ¿verdad? Entonces, pero nada más en esta parte. ¿Por qué? Porque ahí viene la parte, digamos, más escabrosa, ¿no? Más delicada, que concierne a la relación pederástica en relación a la filosofía, en relación a Sócrates. Y es la famosa prueba de virtud, ¿sí? Que tiene que ver con las relaciones sexuales. Es todo un tema. ¿Había o no había relaciones sexuales? ¿Se valía o no se valía? Bueno, pues también ahí está todos los, oh, yo ya estoy en la hora, me voy a apurar, ya está, estaban todos los comensales del banquete, discutiendo sobre esto, y ahí podrán ustedes encontrar cómo en general dicen, bueno, en las ciudades dicen que no, pero en estas que sí, y otros dicen que claro que sí, ¿no? Que hace mucho bien tener relaciones sexuales. Hay otros estudiosos que se fijan en vasijas como estas, en imágenes de vasijas, y dicen, no, pues es que estaba permitido, pues nada más el toqueteo, ciertas cosas, pero no la penetración, en fin. Para eso tenemos a un Foucault diciendo, no, sí se valía todo, ¿no? Pero, dice Foucault, lo que no se valía es el goce. Bueno, y eso ya, de verdad, ya creo que ya es mucha imaginación. Hay vasijas, ¿no? Hay un estudio que revisa una cantidad, cientos de vasijas de este tipo, de hombres adultos con jovencitos, tocándolos y demás, y porque dicen, no, miren, o sea, el que tenía ganas era el adulto, pero el jovencito no. Y estas vasijas desmienten eso, ¿no? Porque pues hay jovencitos que tienen el pene erecto. ¿Sí? Entonces, en fin, es todo un tema, pero Foucault llega a decir, bueno, basado en los comensales del banquete, que dicen, bueno, es que en realidad se trata de una prueba, no es una generalización. Hay quien sí debe aceptar tener relaciones sexuales con su adulto erastés, pero no en todos los casos, depende, es una prueba de virtud, ¿no? Si tú notas como joven que nada más te quiere usar, pues obviamente, y si caes, pues mal, ¿no? Entonces, en ese sentido, era una prueba. Déjenme ver si me encuentro. Espero que no. Permítanme. Ya se me traspapeló con mis hojitas. Aquí está. Dice en el mismo simposio, se les probará a los jóvenes mediante trabajos, dolores y combates, en los que demostrarán esas mismas cualidades. Sin embargo, aún será preciso ponerles a prueba una vez más, por si se dejan llevar por la seducción. Procederemos igual que con los caballos. ¿Sí? Bueno, en fin, es decir, una prueba. Y y bueno,
La cuestión es que estamos ante un caso muy específico, que es Sócrates. Imagínense que se le llame filosofía moral, pues ya ahí hay algo, ¿verdad?, que nos está indicando una cuestión, pues, de cuidado, no sé si decir de represión, pero por lo menos de negación a esto. Estamos hablando del caso de un Sócrates cuyo acto en este sentido de la prueba de virtud, de la prueba de las relaciones sexuales, dio lugar a este famoso llamado amor platónico. Es decir, es ese amor donde nada más, ay, te gusta, pero no tiene realización. Está basado en esto. ¿Y por qué recibe ese nombre? Porque está basado en una sola persona. Sócrates no era como los demás, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver qué decía Sócrates. Sócrates decía no. Está relacionado con lo que previamente les comenté acerca de la psique, acerca del alma. ¿Sí? El alma tiene una parte racional y otra irracional. Y de lo que se trata es de que esa parte racional, esa razón, logre que se controle, logre que se domine, logre la templanza. Bueno, lo que les decía, ¿no? Sócrates y la prueba, es una cosa especial. La pura. Bueno, tenemos el ejemplo muy claro de Sócrates y con esta prueba en el caso de Alcibiades, porque Alcibiades lo cuenta en el banquete, todo borracho lo cuenta. Es una parte del banquete, del diálogo banquete, que se eliminó durante siglos, hace relativamente muy poco, el siglo pasado, se recuperó esta parte de Alcibiades borracho y diciendo las cosas que va a decir acerca de Sócrates. ¿Por qué? Pues porque la imagen de Sócrates es una imagen inmaculada, no es San Sócrates, de hecho se dice, en filosofía le dicen San Sócrates, precisamente porque no permitía las relaciones sexuales. Pero, pero no significa que no ocurriera esta prueba, ¿sí? O más bien, hay quien dice que esta prueba, este ejemplo que nos da Alcibiades, nos dice que podría haber caído en algún caso, tal vez, y entonces para evitar esa relación de Sócrates con cualquier, con el tema de la pederastia, había que borrar esas escenas. Y esas escenas tienen que ver con lo que nos cuenta Alcibiades en el banquete, les insisto, borracho, cuando llega y dice, cuenta 3 casos donde dice, ay, me gusta mucho este hombre, o sea, así como Sócrates estaba enamoradísimo de Alcibiades, Alcibiades estaba enamoradísimo como todos los herómenos, ¿sí? Porque de eso se trata. Pero resulta que dice, lo invité a mi casa y se acostó conmigo y luego se levantó, no quiso hacer nada. Pero Alcibiades no era cualquiera. Alcibiades es el hombre que se considera el más guapo de la historia de Grecia, imagínense, nadie se le rendía. Entonces lo volvió a intentar y nos lo cuenta en el banquete. Dice, entonces lo invité y entonces a hacer ejercicio y demás. Y le dije que se quedara, ¿no? Que ya era muy noche. Y pues se quedó. Pero a la mañana siguiente se levantó y nada. Dice, pues lo vuelve a intentar una tercera vez y lo invitó a acostarse con él, ¿no? Dice, pero lo abracé, pero dormimos como si hubiera, enojado lo dice Alcibiades, como si hubiera dormido mi padre ahí conmigo, mi padre e hijo. Eso no pasó nada. Eso es lo que sucede, lo que sucedió a Alcibiades, ¿no? Por eso es muy, podemos afirmar, de alguna manera, si es que esto no está truqueado, pues que eso pasaba con Sócrates. Y no solamente por eso, sino porque tenemos toda, tenemos en el Fedón una cita muy, uy, si les digo que se me perdieron. Bueno, aquí se las digo. En el Fedro, perdón, en el Fedro está hablando de la relación entre el hombre y el joven y toda la cuestión, la sensación, ¿no? que experimenta. Y lo dice con esta alegoría que les mencioné del arma y el auriga. Dice,
después de librar una batalla, dice, el caballo desenfrenado le pide al Erastés lanzarse hacia los amados, y dice, cuando el auriga, ¿sí?, el guía de los caballos, que es el alma, después, el jefe del alma, después de haber contemplado la visión amorosa y de haber calentado su alma, perciba todo, siendo llenado por el cosquilleo y los pinchos del deseo, el caballo dócil con el auriga, cada vez rechazando fuertemente con pudor, se detiene a sí mismo para no lanzarse encima del amado, ¿sí? O sea, el adulto quiere, el alma del adulto. El otro todavía no hace caso ni de los pinchos por parte de la auriga ni del látigo. Lo lleva, el otro caballo, y lo lleva con la fuerza de los saltos y ocasionando todas estas dificultades al compañero y a la auriga. Lo obliga a ir hacia los niños y a producir el recuerdo del goce de los placeres eróticos. Pero bueno, ya para ir terminando, una cita muy importante en el mismo Fedro, que es continuación de esto que les acabo de leer, que dice, y ciertamente, cuán verosímil es que tras esto, rápidamente se realicen otras cosas. Al estar junto al lecho con el amado, el caballo desenfrenado del Erastés tiene algo que decirle al conductor y se cree merecedor de obtener pequeños detalles ante tantos trabajos. El de los adolescentes, por su parte, nada tiene que decir, y lleno de pasión y confundido, abraza a su Erastés y lo besa. El jovencito también, dice, como el que ama mucho a un amigo. Dice, mientras permanecen recostados, en cambio, no será capaz de entregarse al Erastés, si acaso éste se lo pidiera. Pero a su vez, el compañero de yugo, el Erastés, ¿verdad? Se entiende porque es del que ha estado hablando. Con el cochero se pone a esto con pudor y con la razón. ¿Sí? Entonces, ese es el ejemplo de Sócrates. Es decir, claro que todo propiciaba que llegaran a este momento, ¿no? de las relaciones sexuales. Pero en este contexto filosófico y del cuidado del alma, ¿sí?, donde lo que se pretende es el dominio de sí, esta prueba solamente se pasaba si venciera, como dice, lo mejor de la razón. Por lo tanto, podemos decir que con Sócrates no había. ¿Qué sigue después de esa cita que les acabo de leer? Que fue lo que a mí me intrigó. Yo no conocía nada de Sócrates en ese momento, pero cuando leo esa relación de que están dispuestos a entregarse, pero el adulto se detiene, el alma del adulto, ¿no? Así como con el ejemplo. Dice, si venciera pues lo mejor del pensamiento, habiéndolos conducido hacia una vida ordenada y a la filosofía, ¿sí? O sea, pasan su vida en dicha armonía. O sea, ¿cómo que después de esto pasas a la filosofía? Sí, era la prueba para ser filósofo. La prueba era en el terreno sexual. ¿Te dejaste o no? ¿te dejaste llevar por las pasiones o no? ¿Sí? Entonces, bueno, estos son los tres términos, ahorita me los paso. Encratella, sofrosine, autarqueia, ¿verdad? Los términos que se van introduciendo al interior de la filosofía moral de Sócrates. ¿Sí? La sofrosine, que es la templanza, la moderación ante las pasiones, el dominio de sí mismo, ya no les voy a leer citas ahí, autarqueia, que esa la utilizan también las escuelas filosóficas posteriores, que fueron herencia del pensamiento de Sócrates. Entonces, bueno, ya también logos, no me detengo, nada más quiero hacer como conclusión, resaltar estos dos elementos al interior de la filosofía moral de Sócrates. Que este cuidado de sí deviene, o podemos decir que significa, un dominio de sí, ¿se dan cuenta? Un dominio de las pasiones. No puede ser más antitético esto al terreno del psicoanálisis, porque hay citas que dicen de muchos filósofos que siguen la filosofía socrática que dicen que no solamente hay que moderarse, hay que evitar toda cuestión sexual. ¿Sí? Y el otro elemento es esta cuestión de la razón como instrumento, solamente la razón, y el pudor, ¿verdad? Esta cuestión moral. Es decir, esta escuela de filosofía moral con la cual, o a la cual Foucault ha estado haciendo alusión, y de la cual un grupo de psicoanalistas se ha estado, ¿cómo decir?, basando, me parece que tiene estos dos detalles que habría que reflexionar. Por último, bueno, esto ya no, por último,
ya no lo voy a desarrollar, pero esta escena erótica, esta escena de las relaciones sexuales, si ustedes se dan cuenta, Sócrates lo que nos dice es que el Erastés adulto, puesto que ya es que alguien que triunfó, ¿no? Alguien que triunfó en respecto a contenerse con la razón, con su ejemplo, hace que el jovencito también se detenga, ¿sí? Con el ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa posición, si le quitamos el objetivo socrático de eso, que tiene que ver con la teoría del alma, ¿no? Un alma pura para poder transmigrar bien, si le quitamos todo ese anhelo de inmortalidad y leemos esta escena como lo que también es, que es una negativa a la relación sexual del adulto respecto al Erastés que está dispuesto, porque está totalmente enamorado ya, podemos tomarlo como ahí sí, como esto que dice Lacan respecto a Sócrates como precursor del psicoanalista. ¿Sí? Esta sí puede ser tomada como una falta en el real, para decirlo así, una falta estructural, es decir, lo que sabemos de la no relación sexual y demás. Y permítame terminar nada más con esta frase que tiene que ver con la transferencia y Lacan. Dice, comportarse como muerto. ¿Qué hay que hacer ante esa respuesta del paciente? El psicoanalista debe, bueno, no dice debe, dice comportarse como muerto. No ceder a los prestigios de la prestancia y seducción. Solo ofrecer al sujeto un espejo puro de una superficie sin accidentes. Es la abstención del psicoanalista. Y me parece que eso es realmente lo que sí da pie, ¿no? a, a seguir pensando en terreno psicoanalítico. Pero estos dos elementos con los cuales estoy cerrando, me parece que son antitéticos y hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, termino para que haya tiempo de platicar. Muchas gracias por su paciencia. Gracias, Verón. De nada, déjenme ¿Alguien tiene quiere empezar a participar? ¿Quién dice yo? Betsabe, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, muy bien, gracias. Mucho gusto. Me pareció muy interesante este tema, muy amplio. No conozco realmente casi nada de filosofía, pero yo tuve, en el momento en que ibas narrando todo esto, surgió un poco la cuestión, a ver si tú la puedes ampliar. ¿Cómo se veía al infante en ese tiempo? Porque, bueno, pues un poco lo que yo he leído por otras cuestiones es que la infancia, pues en su momento, pues estaba más bien considerada eran como vistos los niños como hombres pequeños, ¿no? Entonces, y eran puestos en condiciones terribles, tenían que trabajar y bueno, había toda una cuestión de la niñez que es muy distinta como la vemos ahora. Y creo que parte del psicoanálisis, ¿no? Con esto de Su Majestad el Bebé, pues vino a dar como una concepción muy diferente de la infancia, ¿no? Entonces, no sé cómo eran vistos los niños o la infancia en ese tiempo, pues por toda esta cuestión que estás nombrando, la pederastia, eh, dado que pues la sexualidad con el psicoanálisis se vino, ¿no? A conocer que la sexualidad infantil, bueno, pues es justamente infantil, ¿no? Y lo otro es, pues, si de alguna manera esta prueba de virtud, ¿no? Que estás desglosando, eh, pues si Sócrates de alguna manera en ciertos momentos sí pasaba al acto, o sea, esa es la parte que no me quedó
del todo, ¿no? Si podríamos decir eso, al final, él sí pasaba al acto. Es lo que yo quisiera. Sí, mira, Betsabe, respecto a lo primero de la infancia, hace poquito me pasaron un libro muy interesante y de hecho no he terminado de leerlo, pero es antropológico, que se llama El nacimiento de la infancia, porque precisamente, ¿no? Este antropólogo se da cuenta de lo que tú ya estás señalando, ¿no? Este concepto, esta tensión, cuidado respecto a lo que podría ser un niño, pues no es inherente, ¿no? A la cultura, al nacimiento de la cultura. En Grecia se tenía muy distinguida las edades de los niños, ¿no? Decían, bueno, del nacimiento a los 7 años, incluso con una palabra que es pais, perdón, paidika, perdón, que es una palabra neutra, igualita, ¿verdad? que pais, paidos, pero neutra, porque lo que querían decir es que no había ahí nada, era neutro, no, nada, pues no se sabía. ¿Sí? Es decir, una como cosa ahí. Entonces, esto parece más bien como Piaget, ¿no? Y a los de los 7 a los 14 se les dice pais, paidos. De los 14 a los 21 se iba dividiendo por septenios, ¿no? Como algunas escuelas. Y así se iba diferenciando. Pero no hay ningún estudio, ¿no? que haga en Grecia, ¿verdad? Ninguna alusión en la literatura, en la filosofía, a este respecto, ¿no? De considerar al niño, aunque sea en tal etapa, en la otra etapa, por alguna razón, y que le tenga que hacer algo respecto a esa edad, para nada. Entonces, por eso mismo es que existían estos ritos de paso, que les mencioné yo muy al principio. ¿Sí? Un muchachito de 7 a 14 años, a los 14, se hacían ritos de paso para hacerlo ya de alguna manera, pues no un adulto, pero algo así, ¿sí? No, tampoco había adolescencia. Por eso es que no es raro encontrar una Alcibiades de 17 años ya en estas quehaceres de ir a la asamblea, ¿no? A hacer un discurso, porque ellos ya se sentían grandes. Entonces eso es lo que yo te puedo decir, pero claro que no había ningún interés en los niños, para nada. Y lo otro sí, creo que no fui muy clara, porque tiene que ver con la escena borrada del banquete de Platón. El banquete de Platón terminaba después de los comensales, pero luego encontraron un ejemplar que tenía esta parte no censurada, que se censuró a propósito, que tiene que ver con que ya están todos en la fiesta, ya platicaron de lo que es Eros y demás, y resulta que oyen un ruido ahí con música y borrachos. Resulta que es Alcibiades, ya no de 17 años, de 37 años, es decir, ya pasaron 20 años de este primer encuentro, 20 años. Y entonces llega borracho porque ahí sabía que ahí había fiesta. ¿Por qué? Porque se habían celebrado el teatro, el festival de teatro que se hacía anualmente. Entonces se habían ido a festejar con uno de ellos, ¿no? Entonces, en fin, llegan, lo dejan pasar y están todos sentados como se sientan, ¿verdad? Así en el piso, en sus camastras, y Alcibiades borracho ve a Sócrates y le dice, ahí estás otra vez, como siempre, y Sócrates le dice, siéntate acá, con otro que es, con uno más joven, ¿no? Y entonces empieza todo el reclamo de Alcibiades, recordando lo que había pasado hacía 20 años, con estas famosas trampas, yo le llamo las trampas de Alcibiades, ¿no? Con tal de que se le hiciera. Y y bueno, dicen que se borró esa parte porque decían, no, que no haya ninguna duda. Sócrates no tenía relaciones sexuales con sus erómenos. Entonces quiten esa parte. Pero es chistoso, porque esa parte hubiera ayudado para confirmar, de hecho lo confirma, que no había relaciones sexuales, tan así que está enojadísimo Alcibiades. ¿Sí? Y esta otra citas que le leía sobre el Pedro, de que cuenta cómo se calientan las almas y cómo están dispuestos, me parece que es una descripción súper erótica, ¿verdad? Y dice, no, se tiene que contener en esta alegoría del guía, ¿sí? O sea, no puede hacerlo.
claro que dice enseguida, si venciera, y como posibilidad, pero como posibilidad de los jóvenes. ¿Sí? Sócrates no lo permitía. Por eso es que yo digo que realmente ahí hubo un rechazo. Por eso es que quedaban muy frustrados. No había una lección, no había una prueba de virtud, porque estaban tan enamorados estos jóvenes que ellos estaban dispuestos. No hubo, con Sócrates no, él realmente los enamoraba. Entonces, pero sí también podemos decir que no había, porque se contradiría, perdón, con toda su teoría del alma. ¿Sí? En la República, donde escribe con mucho cuidado que el alma se compone de 2 partes, y luego que de 3 partes, y dice cada parte se corresponde a un deseo. ¿Sí? Entonces todo eso, todo esto va en consonancia con no acceder a estas relaciones sexuales. Gracias, Alessandra. Por favor. Buenas tardes a todos. Hola, Vero, buenas tardes. Hola, Pues es un gusto volver a escucharte, ¿no? Porque siempre se aprende algo nuevo al estar al pendiente de tus conferencias. Debo confesarme como admiradora de la doctora Peinado. Y ahora, bueno, quisiera hacer una pregunta un tanto filológica. Yo no soy psicoanalista, pero compartimos ese gusto por las letras, en tanto que filóloga. Ahora, digo, me dio mucha curiosidad la forma en la que al referirte a la sentencia délfica del gnosis autón, ¿no? Como conoce tu alma, ¿no? Conócete a ti mismo en tanto que conoce tu alma. Me quedé pensando, como siempre hemos platicado, en esa importancia de la relación, esa importancia del conocimiento del griego antiguo para poder, y de la necesidad de saber griego antiguo para poder entender para poder entender las obras clásicas como tal. Entonces, en esos 2 conceptos importantes, como puede ser el verbo gignosco que está presente, el verbo gignosco que tradicionalmente se traduce como conocer, y finalmente, de manera resultativa, la palabra tecne, ¿no? Perdón, la palabra psique, la palabra es psique, ya me fui por otro lado. Entonces, revisando ahorita rápidamente en mi diccionario, recorro las distintas acepciones para gignosco, no sin quizá poner atención en una partecita que tiene el verbo, que es esa partícula que implica incoatividad de empezar a, o sea que el verbo gignosco puede tener esa idea no de conocer, ya de tener el conocimiento, sino de empezar a conocer cuál proceso, ¿no? Entonces, voy recorriendo las acepciones rápidamente, veo reconocer como un proceso, observar, experimentar, darse cuenta, comprender, entre estos viene saber, y luego me sorprendo al encontrar entre las acepciones, quizá fui distraída al consultarlo en algunas ocasiones, pero conocer en trato íntimo o carnal. Eso en cuanto al verbo gignosco, en tanto que conocer. Y de eso quizá me hace pensar, en tanto que este proceso me lleva a pensar en el sentido ya propiamente de psique, y lo que la tradición realmente conoce como psique, como ese primer concepto. Esa primera acepción de la psique como el aliento vital, como el soplo y todo esto, y la alusión que haces a esta analogía de los caballos, del caballo desenfrenado, de los caballos alados y todo esto, ¿no? Entonces, pienso un poco en la relación que puede haber entre este proceso del conocer, ¿no? Del conocer en trato, pudiera aquí atender a este concepto de íntimo o carnal, conocer y la templanza, ¿no? Todo ese proceso que puede llegar desde el apetito, la voluntad, la templanza y finalmente la inteligencia para poder entender, digamos, la conceptualización
en general que tiene la palabra psique, más allá de considerarla como la parte, como esa gran división que en otros momentos se pensó al cortar el sentido de la palabra como la parte del alma y la parte, alma y cuerpo, ¿no? Entonces, como ese proceso que lleva justamente al conocer, ¿no? Entonces, nada más quisiera ver qué nos pudieras, qué opinas de esta locura. Sí, Ale. Sí, pues muchas gracias, Ale. También me da mucho gusto verte, aunque sea así, amiga Ale. Pues sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Toda esta parte filológica, Ale y yo somos compañeras de carrera, que nos fascina toda esta cuestión de la lengua, y pues que ahorita yo no tenía como el tiempo de explayarme ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, apenas ahí les mencioné Eros, no pudimos ver qué significa, filía, con tiempo la diferencia, con ejemplos y demás. Son temas que nos dan muchas luces, ¿no? Entonces, ahorita a propósito de la pregunta también de Betsabe, que tampoco se los pude decir en este momento, respecto a la edad de los niños, que estaba permitido involucrados en una relación pederástica que causa mucho escándalo. ¿Cómo que un niño de 7 años? En fin, pues esa edad tenía, o bueno, un poquito más, tenía Ganímedes, ¿no? El que se robó Zeus. Pero fíjense qué curioso, cuando entra toda esa discusión, hay la palabra que se dice respecto al erómeno, al joven, la condición que nos dicen en el banquete, dice es que debe ser un joven agénellos. La palabra griega agénellos, la traducción es imberbe, que no tiene barba, pero no, si lo vemos etimológicamente, y también el diccionario lo va a confirmar, es agénellos, el que todavía no es, el verbo, se me fue Ale, no más, se me fue totalmente, pero en fin, el verbo gen, ¿verdad? De descendencia, es el que todavía no es. Ese es el erómenos, por eso se habla de que hay una iniciación, hay una formación. Y entonces, sí, definitivamente que las palabras en griego también nos arrojan muchísimo. Respecto a lo de gignosco, no había reparado ese detallito, ¿no? Que nos dices del scrum y menos del significado final, ¿no? Del conocimiento como en relación carnal. No me había fijado, así que gracias porque ya lo anotaré. Y respecto a psique, ese sí es un tema que sí trabajé, porque ya ahorita ya no lo podía mencionar, pero después de Sócrates, yo continué con este tema porque me interesó mucho lo que dio como resultado, y dio como resultado toda la beta de filosofía moral, ¿no? Que inicia con los cirenaicos, con los cínicos tan importantes, con el hedonismo, y más importante, de lo más importante, con el estoicismo. Y entonces todos ellos siguen a Sócrates, y luego se va la otra vertiente de Platón, que tiene que ver pues con otras cosas, ¿no? Y que es la que sigue Aristóteles. O sea, son las dos corrientes de filosofía, ¿sí? Porque bueno, la ontología que estaba antes de ellos, pues la eliminaron de alguna manera, lo cual ya se señaló. El caso es que psique, pues me puse a trabajar, y la palabra psique también lo comento en este escrito que yo hice. Se diferencia de la palabra timos. A mí me gusta mucho hacer todo este recorrido cronológico en las obras griegas. Siempre empieza uno con la primera obra, que es la Ilíada. Entonces ahí uno nota, ¿no? ¿Cuál es la primera palabra que apareció? Por ejemplo, mitos. Mitos significa palabra. Y logos no se usaba. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, ¿qué vimos ahorita con Sócrates? Que logos es lo que domina, ¿sí? Entonces, cuando era una palabra sinónima, por decirlo de alguna manera, que no se utilizaba en las primeras épocas, pues a Psique le pasa lo mismo. Psique lo mencionan en la Ilíada casi nunca, pero sí la mencionan, unas 2 veces máximo en toda la Ilíada, que es una obra gigantesca. ¿Qué usan para medio indicar el concepto de alma? La palabra timos, pero no significa alma. Eso también está, pues los estudiosos lo saben muy bien. El concepto de alma, y más el alma como la tenemos nosotros concebida ya en la modernidad, pues no tiene nada que ver con lo que los griegos creían, ¿sí? Entonces, timos era este ánimo, este aliento que nos movía, ¿sí? Esta cuestión energética que hace que el cuerpo del hombre se mueva. ¿Sí? Pero ese es el concepto griego, timos. Y la psique, pues
era como sinónimo, pero psique viene del verbo psijo, que es respirar. ¿Sí? Entonces la psique es el soplo, se dice el soplo. Entonces, pero no se utilizaba, es lo que les quiero decir. Sí, esto vino a tomar un lugar preponderante, pero a propósito de los diálogos de Platón, a propósito de toda esta teoría del alma. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo les decía en la última diapositiva que ya no les puse, que el camino que se está recorriendo aquí respecto al interés por el alma, por el concepto del alma, inicia con la doctrina órfica y pitagórica, fíjense, en el terreno de la religión. Continúa con Sócrates. Y luego vienen todas las escuelas filosóficas que les acabo de mencionar, y la última es el estoicismo romano, que ahí es donde fue muy famoso, ¿verdad? Con este emperador Marco Aurelio. Pero estamos en una época donde el cristianismo estaba a todo lo que daba, con las luchas por ponerse, ¿verdad? Entonces, pues resulta que sí, que los estoicos les hacían mucha competencia a los cristianos. Y un momento dado, no me acuerdo qué personaje, me fue totalmente el nombre, prohibió todas las escuelas filosóficas de origen griego, y como el estoicismo. Se eliminó, se prohibió totalmente, porque pues obviamente ellos tomaron el alma como motivo. Entonces, pero bueno, ahí, y luego pues ya el recorrido hasta más adelante cuando llega con la psicología, ¿no? Pero este ha sido el camino con este significado de psique, ¿no? Que al principio inicia como lo que es etimológicamente un soplo nada más, y lo que nos mueve. Y Sócrates fue el que le dio este sentido, ¿no? De una cosa con diferentes partes. Gracias. ¿Alguien más quiere participar? Porque estaba... ahí está Malco, por favor. Buenas tardes, doctora. Un gusto escucharla. Yo soy de Perú. Recién acabo de licenciar en psicología. Y bueno, mi pregunta va más que todo a si es posible instrumentalizar el término psique, ¿no? En la actualidad, si es posible usarla como una, no sé, con una voluntad científica, ¿no? Porque yo quiero, me he puesto a estudiar lenguas clásicas justamente también para indagar, ¿no? En profundidad qué significa el alma, ¿no? Porque si hablamos de conductismo, estamos hablando tal vez de una etología. Eso uno. Después, mi otra pregunta es acerca del amor, ¿no? Griego, el amor viril de los griegos. Bueno, yo he leído bastantes libros de Nietzsche y uno de ellos es El nacimiento de la tragedia, donde nombra que Sócrates es un personaje donde triunfa la razón, ¿no? Triunfa la razón frente a ¿qué se llama? A lo trágico, a los poetas trágicos que enunciaban, bueno, según Nietzsche, según su tesis, de que los dos dioses, Apolo y Dioniso, una voluntad de desenfreno, de éxtasis, de embriaguez, y la otra voluntad de la bella apariencia de Apolo. Esos dos hermanos, esos dos dioses se juntaban y bueno, en la unión de ellos dos se producía la tragedia, pero con Sócrates y con Eurípides, o sea, con sus comedias, como que se hace a un lado, se burla esa voluntad. Entonces, mi pregunta ¿es moral lo que dice Sócrates? O sea, ¿por qué rechazar lo antiguo, no? Tal vez, porque Nietzsche dice en demasiado humano que los mejores hombres han nacido en la época griega. Hay un aforismo de una sociedad de hombres porque existió ese amor, ¿no? Ese amor, por eso hemos tenido, bueno, un Platón, un Sócrates, un Sófocles, o sea, todos esos personajes que nos han brindado bastantes cosas, ¿no? Entonces, son dos preguntas. Mi primera es sobre la psicología y la segunda es, no sé si seguir, tomar así, mucha consideración lo que dice Sócrates, ¿no? Acerca de
del amor, ¿no? Muchas gracias. Sí, gracias, Marco, mucho gusto. Pues mira, respecto a la segunda, creo que hay yo siempre lo he estado diciendo desde que terminé mi carrera. Los griegos están súper idealizados y parte de esa idealización fue precisamente censurar ese pasaje. Pero esa es una cosa, ¿sí? Los griegos no son todos los griegos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda de los griegos? Nos quedan las obras escritas, nos queda literatura, nos quedan cuestiones históricas y nos queda filosofía. O sea, qué impresión. Estamos hablando de mentes muy importantes, mentes muy inteligentes, gente muy especial de entre los griegos, que pudieron dejar plasmada estas cuestiones. ¿Sí? Entonces, no son todos los griegos comunes son como los mexicanos comunes. Si uno va a ver la época de Sócrates, no saben cómo se parece a la época que estamos viviendo ahorita. Es una cosa impresionante. Y tiene que ver con el tipo de gobierno democrático. Y más, ¿verdad? Pero ahorita que mencionas, Sócrates y el trágico Eurípides, ¿sí? A mí me fascina ese trágico, el que hace tragedias, Eurípides, porque ahí hay una relación de supuestamente no relación, porque eran contemporáneos. Y entonces, la tragedia de Eurípides parecía contestarle a Sócrates lo que él quería imponer, que era un dominio de las pasiones, porque veía una decadencia total en su sociedad. Eurípides, con sus obras, nos mostraba que tristemente los hombres nos dejamos llevar por toda la pasión, por toda la locura. ¿Sí? Entonces, por eso dicen que algunos dicen, pues entonces quiere decir que se odiaban, y otros dicen, no, Sócrates le escribía las obras a Eurípides. En fin, la cuestión es que creo que es una cuestión, siempre lo digo, de nuestra percepción, que tendemos a idealizar a los griegos, a todos los griegos, y por eso les decía San Sócrates, y dos, que leemos desde un punto de vista dicotómico. Estos sí son muy buenos y Alcibiades es un malvado. Cuando lo que hay ahí es riquísimo, riquísimo lo que podemos observar. ¿Por qué Alcibiades está tan frustrado con Sócrates? ¿Por qué? Algo que no dije. Sócrates no tuvo éxito con su método pederástico para ser seres de la filosofía, porque él pretendía una falta estructural, ¿verdad? Digo yo, que él no tenía. Y para eso no hay que más que revisar su propia historia de cómo él se hizo filósofo. Y eso lo trabaja Luis Tamayo en un artículo que se llama El error de lógica de Sócrates. Y bueno, pero que yo puedo resumir con la misión divina de Sócrates. ¿Sí? Entonces, es una práctica que él hizo desde una lectura narcisística del oráculo. ¿Sí? Entonces, por eso no tuvo éxito. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que yo te diría respecto a esta cuestión y respecto a Nietzsche, que también, fíjense que es una ironía, Nietzsche, siendo tan, ¿cómo decirlo? ¿Con qué adjetivo, no? O sea, fuera de la metafísica, ¿no? Habiendo hecho unas obras tan interesantes en relación a la moral, porque obviamente estamos en el terreno de la moral, porque eso tampoco lo dije, ¿verdad? Se le llama filosofía ética también, ética práctica, y moral pues es la misma palabra, pero en latín. Nietzsche, en esa obra de Nacimiento de la Tragedia que mencionabas, de lo apolíneo y dionisiaco, fue totalmente metafísico. O eres apolíneo o eres dionisiaco. Además falso, porque ni Apolo era el bueno, ni Dionisio era el borracho malo. No, hombre, los dioses tenían elementos de todo. Entonces ahí cometió un error, tan lo cometió que él mismo se arrepiente, escribe una obra posterior diciendo que se arrepiente de haberlo dicho. Sí, o sea, de toda esta idealización que hacemos de los griegos especialmente, nuestra cultura occidental, de nuestra lectura metafísica que hacemos de los actos. ¿Sí? Eso te puedo decir respecto a lo segundo. Respecto a lo primero que me decías de la psique, no te entendí muy bien la pregunta respecto a instrumentalizar. ¿A qué te refieres? ¿Me lo podrías
Sí, doctora, me refiero a la instrumentalización, o sea, si es posible retornar y estudiar el alma desde una concepción tal vez etimológica, ¿no? De la psicología y estudiarla de esa forma y hacer una ciencia, porque, bueno, yo también amo el psicoanálisis, soy estudioso, aunque acá en Perú le den duro, pero soy una de esas personas que lee, y bueno, yo sé que el psicoanálisis está demostrado experimentalmente por Jung, por sus trabajos en ese hospital psiquiátrico con Bleo de la cabeza. Entonces, la cuestión es si se puede, es posible esa voluntad, ¿no? De instrumentalizar la definición de alma o de psicología ahora, ¿no? Con una definición griega, ¿no? Uh-huh. Sí, fíjate que creo que ya te entendí la pregunta, pero a mí lo que se me ocurre responderte, porque es lo que me haces recordar, tiene que ver con, pues, con Marco Aurelio, el estoico muy importante porque fue emperador romano. Él hace una obra que se llama Para sí mismo, así se llama la obra. Supuestamente se la está escribiendo a sí mismo de lo que debe hacer, ¿no? Y él introduce, dice, la psique es el alma, pero el alma que tiene que ver con todo lo que es animado, o sea, con los animales también. Dice, en cambio el humano tiene un alma especial, porque piensa. Y le llamó, y él escribió esa obra a pesar de ser romano, bueno, de origen griego, pero escribió en griego, y le puso el nous, el entendimiento, el discernimiento, perdón, la inteligencia, y algo como más intelectual. Sí, entonces, y me haces pensar que eso, cuando se traduce al latín, entonces, ¿cómo se traduce psique o psique? Bueno, como la latina ánima. Y entonces el nous, ¿cómo le vamos a hacer al nous? Y le pusieron espíritus. Y entonces hay una mezcla tremenda, tanto que yo hice hasta un cuadro, ¿no? Cómo se corresponden y cómo es un relajo, porque nosotros en Occidente y en nuestra lengua castellana tenemos un problema, y es que tenemos etimologías griegas y latinas. Y a veces los latinos, que también a su vez tienen a los griegos como idealizados y como antecedentes, tradujeron a su propio vocabulario el griego. Entonces, para nosotros nos heredaba una mezcla total, ¿no? Entonces, por eso eso es complicado. Pero me hiciste pensar, con esto de Marco Aurelio, en esta, y en la cuestión de la ciencia, ¿no? En la psicología como ciencia, pues ese es un tema súper antiguo, ¿no? Del cual se han ido deslindando los psicoanalistas, por supuesto. Y pensé en Alush, que Alush se atrevió precisamente con esta psique a decir el terreno psi, de psique griega, psi, independientemente que que la etimología sea soplo vital, ya con Sócrates y con los latinos quedó como esta entidad versus el cuerpo, ¿verdad? Que tiene diferentes partes, ¿no? Y que una de ellas es racional, la otra es racional, y hay que jugar ahí con ellas, ¿no? Entonces, y entonces Alush se atreve a decir, no, es que esa no es el alma del psicoanálisis, esa que adoptaron ya en el terreno, sí, que tiene esta historia que les decía, Pitágoras, Sócrates, escuelas, estoicos, cristianismo y psicología. Dice Alush, eso a mí no me interesa, esa sí ya está muy cargada de todos estos elementos. Entonces él propone Psychanalysis, ¿no? Como donde el objeto de estudio es el espíritus. ¿Se dan cuenta? La palabra latina. Entonces, lo que te quiero decir es que es un intento de Alush de separarse del ámbito psi. Lo malo es que no se dio cuenta que pi es el correspondiente exacto latino del griego psi. Sí, entonces no logró nada, pues porque no sabe nada de etimologías Alush. Entonces, pues en fin, yo hice un artículo a propósito de este tema, que se llama Del dominio de sí al descubrimiento del inconsciente, porque estoy marcando ahí, Marcus, precisamente este recorrido de la temática psi, para diferenciarlo
específicamente del psicoanálisis. El psicoanálisis cuyo primer o gran descubrimiento es el inconsciente. Esa es otra cosa. Sí, entonces, luego bueno, ya está, en internet lo puedes encontrar, sí, por si te sirve de algo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias. ¿Quién más quiere participar? ¿Nadie? No se anima. Carlos, te animo, Carlos. Carlos, adelante, por favor, Carlos. Carlos, no se oye, no se oye. No se oye, Carlos. No. Tu micrófono. Está apagado tu Aprieta. A ver, micrófono. déjame ver si yo puedo. A ver, ya, es que Ya, micrófono. ahí está, ahí Ahora está. sí me escucho. Bueno, perdón, es que siempre se me olvida activar el micrófono. Pero bueno, me encanta cómo expusiste las cosas a pesar de la velocidad y la importancia del tema. Digo, no a pesar de la velocidad por cuestión tuya, sino por el tiempo que está muy restringido, y con eso te diré que quedas amenazada para una próxima sesión a la que te invitaremos con mucho gusto. Pero, a ver, siendo filóloga, se ha traducido, y yo lo he leído y constantemente, la filosofía como amor al saber. Y yo siempre he pensado, ¿por qué no dejarlo como filiación al saber? Que sí pueden tener que ver una con otra, pero que justo por lo que estabas diciendo ahora con relación a la pregunta que hizo Malcu, o Malcu, perdón, no sé cómo se pronuncie, hay esta tendencia a ver desde la hora con prejuicios ya muy hechos, demasiado hechos, a ver no solo toda la cultura griega. Por ejemplo, yo puedo pensar más a la cultura griega en general, más que a la cultura, a la mitología, como una especie de, ¿cómo decirlo?, de narrativa respecto a sí, que representan las vicisitudes humanas. La noción misma de dioses a mí me choca personalmente. Digo, no, es que en Occidente estamos ya muy acostumbrados a pensar en los dioses. En otras ocasiones yo me he referido a Coatlicue. ¿De verdad Coatlicue es una diosa o es una representación de una cosmovisión, pero que no necesariamente tiene ese sentido religioso al que incita para poner las cosas como dioses, ¿no? Los dioses griegos, pues, Atenea, la diosa de la sabiduría, Minerva, no sé cuál, ya se me hacen bolas, ¿no? Venus, todas son diosas. El decir son diosas es porque hacia ellas hay una serie de rituales que convierten entonces esto en religión, o hacia ellas como representación de vicisitudes humanas, de caracterizaciones humanas. Es una forma de congregar, por ejemplo, como estaba en el Partenón la Afrodita, ¿no? La escultura de Afrodita. Pero bueno, es una forma de ensalzar, en este caso, Afrodita, la diosa del amor, ¿no? Etcétera, hay otras muchas propiedades. Pero es una forma de ensalzar eso que es una narrativa, así quisiera yo entender, ¿no?, de las vicisitudes humanas, no porque tuvieran ese carácter de diosas, ¿no? Es como
¿cómo represento yo? Un poco lo dijiste de algún modo hace un rato, no me acuerdo cómo, pero ¿cómo represento esto que yo vivo? ¿Cómo represento esta especie de fuego erótico? Bueno, pues Eros, ya está. Y Eros abrazando en esa escultura que a mí también me encanta, Eros y Psique, ¿no? Bueno, obviamente a estas alturas son cuestiones humanas. Son cuestiones humanas que están ensalzadas, la propia sabiduría. Hablaban del conocer, ¿no? El conocer, hasta donde yo tengo entendido, tiene que, en hebreo antiguo, ni siquiera en griego, antes de los griegos, en hebreo tiene que ver con esta unión espiritual por llamarle de alguna manera, ¿no? Pero esa unión que de alguna manera también llega bíblicamente, por ejemplo, como aparece en la Biblia, es conocerás mujer, no me acuerdo a quién le dice. Y bueno, no es que se la presentaran precisamente, ¿no? Eso va mucho más allá y ya tiene que ver con Eros, para ponerlo de esa manera. En fin, que y el trabajo filológico debe ser una tortura a veces, porque cómo llegar hasta allá toca con la hermenéutica, la filosofía, el psicoanálisis. Pucha, verdaderamente mi admiración a ti, a los que se dedican a eso, porque es una locura. Bueno, el propio Nietzsche era un filólogo, ¿no? Bueno, todas estas cosas que tienen que ver con la representación, a mí me lleva a pensar en algo que quizás en algún otro momento, porque ya se nos fue el tiempo, pero en algún otro momento sería importante pensar, seguramente has hablado de los mushas en Oaxaca. ¿No has oído hablar de eso? No, me Los suena, mushas, pero los mushas son unos jóvenes que se visten de mujer, ¿no? que se visten de mujer En la desde comunidad. son entrenados para poder, digamos, habilitar a las generaciones en las artes del amor. Lo digo muy románticamente, es más concreto y más práctico, ¿no? Que tiene mucho que ver con el tema que nos ofreciste hoy, ¿no? De esta pederastia. Porque sí, no sé cómo estén las regulaciones ahora acerca de los mushas, pero son ya una tradición de muchos años en Oaxaca. No sé si alguien más aquí pudiera, bueno, ya no hay tiempo para ahondar en eso, pero en fin, la cuestión es que desde el modo en que se presenta la cultura griega con esta mitología, donde además es una mitología muy especial, porque los dioses se enojaban, mataban a los otros, eran humanos, yo no sé por qué llamarlos dioses, ¿no? Y en cambio, ese tipo de categorías, incluso como las del el amor, ¿sí? La psique, como estabas hablando hace un rato, es más etimológicamente, hasta donde yo tengo entendido, es más ánimo, aliento, que luego se tradujo en alma, ¿no? En el latín pasa de ánimo a alma, y para mí eso ya es otra cosa, porque ya interviene justo lo que tú estás señalando, el empuje de la iglesia cristiana que viene con todo, ¿no? Para lograr, pues, es decir, el dominio no de sí mismo, sino el dominio del mundo. Eso era como muy claro. Pero bueno, digo esto y ya tengo que despedirlo, ya o lo platicaremos, ya nos iremos a desayunar, que aquí estamos más cerca tú y yo, y lo platicaremos. Y me parece que tengo que despedir ya. Bueno, te agradezco muchísimo, te agradecemos todos muchísimo, me encantó, y creo que puedo hablar por todos, me encantó tu exposición.
lástima que no hubo tiempo suficiente, pero sí quedas muy cordialmente invitada a que en otra ocasión, no muy lejana, puedas estar nuevamente con nosotros y empezar en lo que se pueda, ¿no? Pero empezar a tratar esos temas que son inquietudes de cada quien y son muy diferentes, y a lo mejor dedicarnos, después de una breve exposición, quizás habría que abreviarla más, que nos hicieras el favor de prestarte más a que te planteemos todos estos problemas y que podamos hablarlos al estilo taller, como le llamamos nosotros, ¿no? Tallerear, a ver qué carambas inventamos con eso del taller. Pero bueno, muy agradecidos, Vero, de verdad, un gusto enorme escucharte. Espero hablar por todos y yo creo que sí, todos estamos de acuerdo. Y te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu dedicación a esto. Al contrario, muchas gracias por haberme abierto este espacio y pues yo encantada de seguir lo que ustedes quieran. Gracias, Vero. Muchas gracias, muchísimas gracias, Verónica. Gracias a todos. Gracias.